Ahora sí. Entonces, un conductor como el de acá soportará una cierta corriente I sub 1 máxima, a diferencia del conductor de acá abajo, que soportará una corriente 2 máxima. ¿Por qué? Porque tienen diferentes secciones, ¿no? Tienen diferentes secciones. Desde acá, ¿cuál me aseguran que es mayor? ¿I1 máxima o I2 máxima? I2 máxima, ¿cierto? ¿Por qué? I2 será mayor que I1. ¿Por qué? Porque a mayor sección, cada conductor va a aguantar una mayor corriente. Entonces hay que aprender a dimensionar, ¿no? Eh, la sección del conductor. Luego, el segundo paso va a ser dimensionar el tubo PVC. ¿Sí? Como han visto en sus casas, hay unos tubos, ¿no? Que son color blanco, medio plomo, ¿no? Esos son los tubos PVC, de plástico, ¿no? Esos que son de plástico. Y dentro de los tubos PVC, por ahí pasan los conductores, ¿no? Por ahí pasan los conductores. Sí, acá tres fases, un neutro y un cable de tierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso acá, pasan cinco conductores, ¿no? En el de acá. Habrán otros casos en que pasen más conductores o menos conductores, ¿no? Entonces, lógicamente, de acuerdo a cuántos conductores pasen y de acuerdo a la sección de cada conductor, porque puede ser que estos conductores que pasen por acá sean de mayor o menor sección, de acuerdo a eso vamos a seleccionar el tubo PVC, ¿no? Siempre la idea es tratar de buscar el que se ajuste de mejor forma para el caso. No tiene que ser uno que cumpla ese requisito, pero tampoco que sea demasiado grande, porque si usted selecciona uno demasiado grande, está cumpliendo las normas, es cierto, pero está malgastando, ¿no? Dinero. Es un tema económico más que todo. Si usted sobredimensiona, está colocando algo que soporta mucho más de lo que va a tener realmente su instalación, por lo tanto está perdiendo dinero, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿sí? Primero se selecciona el conductor, luego el tubo PVC. El
Van a disculpar. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando se me corta y vuelve a entrar, siempre se apaga el micrófono. Se me cortó un segundo y listo. Entonces, esos son los 4 pasos que hay que hacer, ¿no? En este ejercicio. Sección de conductor, el tubo, conduit, que es de PVC, la protección, que es el termomagnético, ¿no? Y luego la caída de tensión. ¿Ya? Dimensiones. Conductor, lo mismo de ahí, ¿no? Tubo, conduit. A ver, ¿qué pasa acá? Conduit. Sí. La protección, que en instalaciones domiciliarias son nada más los que llamamos térmicos, ¿no? O interruptores termomagnéticos. Y luego verifique la caída de tensión. ¿Ya? Eso ahí. Para el circuito de un aire, ¿cómo es? Acondicionador de aire acondicionado, como sea, no aire acondicionado. De, qué sé yo, 2500 vatios, ¿no? Vatios o watts, ¿no? Quieren llamarlo. ¿Ok? Empecemos. Entonces, el circuito básicamente va a ser así, ¿no? Desde nuestro tablero de la casa, desde el tablero de la casa, y nos olvidamos darle la longitud, ¿no? Supongamos que hay una longitud bastante elevada, ¿ya? Vámosle, qué sé yo, 50 metros, a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Ahí está la carga, ¿no? Que es y su potencia es la potencia, si está en vatios, no se olviden que es la potencia. ¿Qué tipo de potencia es? ¿Qué tipo de potencia es? Cuando es la potencia P, está en vatios. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Hay 3 tipos de potencia, ¿no? ¿Nadie? Activa, exacto. Bien. No, la potencia aparente es la S. ¿Ya? La aparente es la total, ¿no? Es la... ¿cómo se llama esto? Pues, claro, la suma vectorial de las otras dos, ¿no? De este lado, en el horizontal, se representa la activa, que es la potencia P, de la que estamos hablando, la que se mide en watts. Watts, y en español se dice vatio, ¿no? No confundan vatio con volt, quizás, ¿no? No, el volt es o sea, el voltio, ¿no? La unidad de tensión. Sí, en español se dice o bien vatio, que es la traducción, o watts, como es en inglés, ¿no? Cualquiera. Este de acá, la aparente, está en voltio ampere, o en volt ampere, como quieran, ¿no? Y luego está la potencia reactiva, que está en volt ampere reactivo. ¿Ya? O sea, el coseno de phi, ya hablamos, ¿no? Y les dije que investiguen, lean acerca de esto. Es corto, no es mucho realmente que tienen que estudiar. Unos 15 minutos y aprenden bien el concepto. Entonces, el coseno de phi es la relación, claro, trigonométricamente el coseno de phi, ¿qué va a ser? La relación entre este adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entre P y S. ¿Ya? También se conoce como factor de potencia. Coseno de phi. Es la relación de lo que se está aprovechando sobre el total que estamos entregando. ¿Ya? Lo que estamos aprovechando es la potencia activa, ¿cierto? Lo que estamos aprovechando es la potencia activa.
Y lo que estamos entregando es la aparente, ¿sí? Entonces, la Q, las reactivas, son unas pérdidas que estamos teniendo, que son pérdidas necesarias para que la carga funcione, ¿no? Lean acerca de eso. Pero para la materia solo es necesario que sepan bien este triángulo y sepan convertir de un tipo de potencia a otra, ¿ya? Ya les decía que tienen que, no les voy a apuntar nada tan conceptual, ¿no? Realmente de este triángulo de potencias, pero tienen que ser ustedes convertir de un tipo de potencia a otro, ¿no? Nada más. Ese es el triángulo y esa es la fórmula, ¿sí? Ya, bien. Pero entonces acá anotando la potencia en vatios, en watts, y con la fórmula de potencia, yo puedo calcular cuánto es la corriente nominal del circuito. ¿Estamos de acuerdo? La corriente nominal del circuito. Y de acuerdo a la corriente que soporte, o como he dicho, que la corriente que vaya por mi circuito, voy a dimensionar un conductor que soporte esa corriente, revisando en las tablas de acá, ¿no? De acuerdo a la corriente que yo calcule, voy a dimensionar una sección de conductor que me soporte, fíjense, esa intensidad de corriente. Miren, a mayor sección del conductor, esta sección en milímetros cuadrados, a mayor sección va aumentando la intensidad de corriente, ¿no? Aguanta mayor cantidad de corriente, ¿ya? Bien. Fórmula es igual a potencia es igual a intensidad por tensión. Tensión va a ser 220, obvio, por coseno de phi, ¿ya? El coseno de phi nos tiene que dar. Entonces, para este aire, digamos que es 0,9, ¿ya? Por norma, todo, o sea, el coseno de phi mínimo tiene que ser 0,9, así que pongámosle 0,9, ¿ya? Por norma, ¿no? En Bolivia, 0,9, ¿ya? Y de acá, despejo corriente, que va a ser la corriente nominal del circuito. Me queda igual a potencia sobre tensión por coseno de phi. Y ya está. Con eso calculé cuánto es la corriente del circuito, así con una fórmula que todos conocemos. Potencia P igual I por B. La hemos visto, ¿no? Muchas veces. Potencia es 2500. Ah, ojo, 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 ojo. Esta fórmula acá es cuando nos dan la potencia P en vatios, lógicamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? La potencia P, ¿no? Pero, ¿qué pasa si les da la potencia en volt ampere? Ustedes pueden hacer dos cosas, ¿no? Convertirlo, de volt ampere lo convierten a vatios, ¿no? O también pueden ocupar esto de acá, así. P es igual a I por B, y coseno de phi, ¿a qué es igual? Coseno de phi es igual a P sobre S, ¿no? Simplifico, P con P se va y me queda que S es igual a I por B. De donde despejo corriente nominal es igual a S sobre B. Entonces, si él les da la potencia en volt ampere, ustedes reemplazan acá. ¿Por qué? Porque S es la potencia en volt ampere. ¿Estamos de acuerdo? Y la tensión 220. Y así hallan la corriente. Entonces, es nada más la fórmula, es una fórmula pero despejada, ¿no? Para la otra tipo de potencia. Por si quieren, ¿no?, tenerlo como dos fórmulas, ¿no? Esto acá es si la potencia es la aparente, ¿no? Y va en volt ampere. Pero acá me da la potencia en vatios, ¿no? Entonces, ocupo en vatios, que es 2500, ¿no? 2500 sobre tensión. ¿Cuánto tensión? 220. Y coseno de phi dijimos que para este aire era 0,9. Tiene que venir como dato, ¿ya? El dato de la máquina, pues, ¿no? En placa. ¿Ok?
¿Cuánto me da eso, por favor? Ya, 12,62. Gracias. Amperes. Bien. Ahora hay que hacer una pequeña corrección. ¿Sí? Ya esto le expliqué. Si estuvieron hace 2 días, creo. Eh, esta corriente va a variar un poco debido a dos factores. Uno, la temperatura, y otro, que haya mucho agrupamiento de muchos conductores, ¿ok? De muchos conductores en, en el mismo, o sea, muy cerca, ¿no? Eso produce, no sé, no estoy muy seguro qué tipo de efecto produce, pero al final reduce la corriente. Entonces tenemos que corregirlo, eh, esos dos factores, F1, F2. F1 es el de temperatura, ¿ya? ¿Y cuánto dijimos que íbamos a ocupar para nuestros ejercicios? Acá para Santa Cruz dijimos que vamos a proyectar, nuestros proyectos eléctricos van a soportar una temperatura máxima de 45 grados Celsius, ¿no? Quizás hoy en día esta temperatura no, dijimos que no sea muy realista, pero estos proyectos son hechos, no sé, proyectando, ¿no? Para 20, 30 años quizás, ¿no? Y con la tendencia de calentamiento global, entonces trabajamos con ese valor, ¿no? Sí, y entonces F1 para 45 vale 0,71, ¿no? Como escribió su compañero. Y para todos los ejercicios, nosotros vamos a ocupar directamente, colocan F1 igual a 0,71, ¿sí? Porque estamos trabajando en Santa Cruz. Si fueran a trabajar en otro departamento, ellas consideran pues, este otro factor, ¿no? Y buscan en la tabla que está en la bibliografía, pues, ¿no? Que les ha dado el ingeniero. Sí, esto acá, porque todas las tablas que estamos ocupando son las tablas entregadas por la SIP, ¿no? La Sociedad de Ingenieros eh, de Bolivia, ¿no? Electrónicos y Electricidad. ¿Ok? El F2 es por agrupamiento, está acá, a ver, está acá, por mucho agrupamiento de conductores, ¿ya? Pero ¿cuántos conductores tenemos acá? Para el aire, pongámosle que no, solo fase y neutro, ¿ya? Estos dos son conductores, ¿ok? Son conductores. Y también está el aterramiento, ¿no? Pero el aterramiento no es un conductor como tal, ¿sí? Así que conductores son dos, ¿ya? Tenemos una fase, un neutro. Entonces, el número de conductores es igual a 2. Ya. Ahora escuchen con atención, por favor. La corrección, ¿ya? La corrección de este F2 solamente es cuando hay agrupamiento de 4 o más conductores, ¿ok? Solo cuando hay agrupamiento de 4 o más conductores.
Ya, ahora sí. Entonces, el F2 solo se va a corregir cuando hayan de 4 a más conductores, fíjense. Si hay entre 1 y 3, el efecto es mínimo, por no decir prácticamente no va a afectar en nada. Entonces, entre 1 a 3, F2 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Es que una vez un semestre tenían 3 conductores, ¿no? Y sus compañeros ahí como que interpolaron, pues, ¿no? Fíjense, entre 4 a 6 son 0,8, dijeron, ¿no? Entre 7 a 9 son 0,70. Acá será pues 0,9, dijeron, ¿no? No, ¿ok? Cuando es entre 1 a 3, F2 vale 1, ¿ya? Nada más. Ya tenemos todas las consideraciones. De acá ya todo es muy sencillo. Entonces, F2 vale 1, porque solo son 2 conductores, ¿no? Ya dijimos fase neutro. Reemplazo y cuánto me da la corriente nominal corregida. Corriente nominal corregida 2 veces, ¿no? Por eso las dos. No sé cómo se llama eso, ¿no? Corregida 2 veces por cada factor. F1, 0,71 por 1. ¿Cuánto da eso? 17,77. ¿Ya? Bien. $17,77 amperes. Ahora lo que hay que hacer es entrar a tabla, ¿no? Y buscar con esta sección de conductor. Igual, la tabla que estamos ocupando igual está sacada de la Sociedad de Ingenieros Electrónicos y Electricistas en Bolivia. Son 2 columnas, fíjense. ¿Cuál vamos a ocupar? La de acá, ¿no? La que está en verde, toda esta columna de acá. La de la derecha no la ocupamos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice, para conductores al aire libre. No, no vamos a hacer eso. Vamos a ocupar conductores en ductos. Sí, en los tubos, ¿no? En los tubos esos PVC, en los tubos conduit. Eso es en ductos. ¿Ya? ¿Qué tipo de conductor vamos a ocupar? De esta tabla. ¿Qué sección de conductor? La corriente de nuestro circuito es 17,77. ¿Cuánto es? Rápidamente, alguien diga. ¿Cuál ocupo? ¿El de 2,08 o el de 3,31 o el de 5,26? ¿Cuál me conviene? El de 3,31, exacto, ¿no? ¿Ya? Van a ocupar el que aguante, o sea, el inmediato superior, ¿no? Tengo 17,77, voy a ocupar el mero superior, el que aguanta 20, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de 15 significaría que estoy ocupando un conductor que no va a soportar esta intensidad de corriente, por lo tanto se puede calentar. Bueno, se va a calentar seguramente, ¿no? Y pues se puede producir un incendio. Entonces el de 20 va a aguantar, perfecto. Y el de 30, no, este ya está siendo sobredimensionado, ¿no? Entonces va a ser más caro, lógicamente si es más de mayor sección va a salir más caro. ¿Listo? Entonces de ahí, ese es el paso A, obtengo 2 valores. Primero, la sección es igual a 3,31 en milímetros cuadrados, por supuesto. Y luego la corriente máxima es igual a 20 amperes. ¿Ya? Esos dos datos voy a sacar para el inciso A, ¿no? Ya está respondido el inciso A.
sección era 3,31, ¿no? Ahora, con esa sección y el número de conductores, voy a ingresar a la tabla para hallar el paso B, que es seleccionar el tubo conduit de PVC. ¿Cuánta es la corriente máxima que soportaba este conductor? Es 20, ¿no? Bien. Ya. Ahora, voy a esta tabla de acá. Primero ingreso con la sección del conductor. Acá, ¿no? 3,3. ¿Ok? Con esta sección, que es de 3,31. Y esto acá es en AWG, ¿no? O sea, es el equivalente. La sección de 3,31 milímetros cuadrados es equivalente perdón, AWG 12, ¿no? Ya. Cuestión nomás de nomenclatura. Ahora, ¿cuántos conductores tengo? Para este paso B, vamos a considerar, ¿no? Todos los cables que pasan. Está el de fase, está el de neutro, e igual consideramos el cable de tierra. ¿Ya? Un total de 3. Y también les expliqué antes, si es que estuvieron, vamos a revisar solamente en la columna A. ¿Ok? Todas las columnas A. Está acá, está acá, está acá, y así, ¿no? Todas las columnas A. Entonces acá me va a dar, fíjense, el diámetro en pulgadas del tubo. El tubo de 5 octavos, ¿sí? Generalmente vamos a ocupar la nomenclatura inglesa, no en pulgadas. El de 5 octavos, ¿hasta cuántos conductores de 3,31 puede tener? ¿Hasta cuántos? ¿Cuánto dice ahí? 4, ¿sí? Así como sale la tabla, ¿no? El de 5 octavos, en la columna A siempre buscamos, fíjense, me puede albergar hasta 4 conductores de 3,31, ¿no? Y si usted tuviera más conductores, por ejemplo, 5 conductores, no le sirve, ¿no? Porque apenas puede aguantar hasta 4, entonces ocuparía el inmediato superior, el de acá. El de 3 cuartos, fíjense, van a la columna A. Este de acá aguanta hasta 6 conductores, ¿sí? Si tuviera 6, igual le sirve, ¿no? Porque aguanta hasta 6. Entonces, en nuestro caso, vamos a ocupar uno de 5 octavos nada más, ¿sí? Y ese es el paso B. Entonces, el diámetro de mi tubo PVC será pues de 5 octavos de pulgadas, ¿no? El paso C, determinar la protección del circuito. O sea, ¿qué térmico van a colocar, no? ¿Qué térmico van a seleccionar? La corriente nominal, la corriente que pasa en el circuito es de 1262, ¿no? Luego, la corriente máxima, ¿cuánto es? La corriente máxima es la corriente máxima que soporta su sección de conductor, que era 20, ¿sí? Porque se acuerdan que seleccionamos, ¿no? Fíjense, la corriente máxima es 20, y eso multiplicado por F1 y por F2, ¿ya? Entonces sería multiplicar 20 por 0,71 y por 1, ¿ok?
Ya, me sale 14,2. Ahora, la corriente de mi térmico tiene que ser un valor que esté en medio, ¿ya? Un valor que sea entre estos dos, ¿sí? ¿Por qué en medio? Porque el térmico tiene que ser superior a la corriente normal con la que trabaja el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Si el térmico estuviera antes que la corriente nominal del circuito, pues apenas prendan su aire, inmediatamente va a saltar el térmico, ¿no? Entonces tiene que ser mayor a esa corriente nominal del circuito, pero tiene que ser menor a la corriente máxima que soporta el circuito como tal, ¿sí? A la corriente máxima que soporta el conductor. Porque si usted lo coloca más acá, quiere decir que el térmico va a actuar después de que ya se haya quemado, ¿no? El circuito. Entonces acá hay un pequeño dilema, ¿no? Un pequeño problema más bien. No, no existe, pues no creo que exista en el mercado un térmico de, qué sé yo, 13 amperes, ¿no? O 14. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Existe de 13? Ya, vamos a suponer que existe de 13, ¿no? Ya después vamos a explicar qué podemos hacer en la vida real. ¿Qué soluciones yo daría, por lo menos? ¿Ya? Vamos a ver que sí. Un térmico se acciona a los 13 amperes. ¿Ya? Si es que existe en el mercado, habría que revisar, pero no habría que revisar. Generalmente vienen en múltiplos de 5. El último paso es calcular la caída de tensión. ¿Ya? Y con eso acaba la etapa, o sea, acaba este tipo de ejercicio. El siguiente es muy similar, y de hecho todos los acá adelante son similares. Van a ocupar estos mismos 4 pasos. ¿Ya? Bien. Envío enlace en unos 2 minutos, por favor. Ya esta reunión va a acabar. Ya. Entonces esa es la fórmula de caída de tensión. Entonces fíjense que la resistividad del cobre ya viene como dato, es igual a 1/56 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, ¿no? Milímetro cuadrado sobre metro. Entonces, eso quiere decir que la sección la coloco en milímetros cuadrados, ¿cierto? Y que la longitud la coloco en metros. Ya, así que no se preocupen en convertir, ¿no? Es solo colocar los datos y listo. ¿Ya? Bien, calculemos la caída de tensión. Por norma, me dice que la caída de tensión desde mi tablero, desde mi casa hasta cualquier carga, la caída de tensión tiene que ser máximo 3%. Entonces, menor o igual a 3%. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que es mayor? Vamos a ver enseguida. ¿Qué se puede hacer? Empiezo reemplazando. Corriente nominal es 12,62, ¿no? Resistividad al cobre, 1/56. La longitud, dijimos que es 50 metros, ¿no? 2 por 50. Y la sección es 3,31, ¿no? Ahí viene. Ya, eso es. Bien. Listo. Sobre 220 y por 100. ¿Cuánto me da entonces esta caída de tensión?
A ver, 12,62 por 1/56 por 2 por 50 sobre 3,31 sobre 220. ¿Cuánto me da la caída de tensión? 3,09, ¿no? ¿Qué puedo hacer entonces si es que la caída de tensión me sale mayor que la que está en norma? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo disminuir la caída de tensión? Fíjense que, ¿qué es lo que me produce la caída de tensión? La longitud, a mayor longitud, más caída de tensión, ¿no? ¿Se entiende? Lógico, si la carga está muy lejos va a haber más caída de tensión, ¿no? Lo que puedo cambiar, lo único que puedo cambiar es, como dice su compañero en el chat, escribió, la sección sí, ¿ok? Correcto, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes es cambiar la sección. La sección está dividiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que es inversa a la caída de tensión. A mayor sección, menor caída de tensión. O sea, que si yo aumento la sección, la caída de tensión será menor, ¿ya? Si ustedes presentan esto acá como proyecto a la clase, lo van a rechazar inmediatamente, ¿no? Hasta yo creo que se van a molestar, ¿no? Sí o sí tiene que ser menor a 3%, ¿ya? Acá están incumpliendo ustedes. Entonces, en este ejercicio, si es que le llega a pasar este caso de acá, que no habíamos explicado, de que la caída de tensión sea mayor, tenemos que volver a redimensionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque con este conductor de 331 no me dio, entonces selecciono el siguiente, ¿ya? Por lo tanto, voy a seleccionar el siguiente. Ah, ya, entonces ya no ocupo el 331. ¿Cuál sería? El de 526. Ahora, sí, voy a ocupar una sección mayor, ¿por qué? Porque si no, la caída de tensión es muy grande. La distancia está muy lejos, pues seguramente, ¿no? Está muy lejos del tablero de esa ducha, entonces hay mucha caída de tensión. Y si usted tiene pues, una caída de tensión muy grande, los equipos van a funcionar de forma diferente y se pueden dañar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, aparte de esa caída de tensión, también a veces hay variaciones de tensión en la red, ¿no? Que pueden ser de más o menos 5%, entonces no siempre la red nos entrega 220, ¿no? Eso puede ser que nos entregue un poco. A veces depende de la hora, ¿no? Depende de la hora, si hay mayor demanda puede afectar, pues, ¿no? Eh, a la red, por si acaso. Eso más o que de tensión, no, pues puede llegar hasta 10% y eso pega a las máquinas definitivamente. ¿Cuántos vimos? 526, ¿no? Ya, por ciento le coloqué. 5,26 milímetros cuadrados, ¿no? Y ese tipo de conductor de 5,26 milímetros cuadrados, ¿qué intensidad de corriente soporta? Eso me olvidé de fijarme en la tabla, ¿no? 30, hasta 30 amperes. Entonces está súper de sobra, ¿no? Al tener conductores más grandes, son conductores de mayor sección, son más gruesos los cables, entonces seguramente voy a ocupar un tubo conduit más grande, porque estos conductores ya son muy grandes para entrar en este tubo conduit, ¿no? En este tubo de plástico. Y capaz entran, pero quedan muy apretados, ¿no? Y la norma nos dice que tiene que haber a lo máximo un 60% ocupado, ¿no? El tubo. Tiene que haber un 40% libre. Seguramente con esta cantidad de conductores ya no va a haber casi nada de espacio libre, ¿no? Y mucho peor dejarlos apretados los cables, ¿ya? Entonces voy a ingresar a la tabla de tubo conduit, ¿no? Para el tubo conduit. A ver, para empezar, la sección ya es diferente, ¿no? Entonces, sección
Ya no es 3,3, es 5,26, ¿no? El de acá. El de 5, acá dice 5,2, ¿no? Pero es 5,26, se refiere a ese. ¿Ya? Esa es mi sección. El número de conductores no ha cambiado. El número de cables que van a pasar por ese tubo no ha cambiado. Tenemos uno de fase, uno de neutro y el de tierra, ¿no? La protección. El de tierra es la protección eléctrica también. Ya. Y voy a verificar, o voy a revisar en toda esta fila de acá, en todas las columnas A. ¿Será que puedo ocupar el de 5 octavos? ¿El de 5 octavos me cumple o no me cumple? ¿Me sirve o no me sirve el de 5 octavos? ¿Nadie? ¿No saben leer la tabla? El conductor de 5 octavos solamente soporta ¿cuántos? Dos, fíjense, acá dice dos. Solamente soporta dos conductores de sección 5,2. ¿Sí? Entonces no me sirve, ¿no? No me sirve. Ocupo el siguiente. A ver, el de 3 cuartos, ¿cuántos conductores? Este de acá soporta, el 3 cuartos, soporta 3 conductores de 5,26. Entonces, eso es lo que yo tengo, ¿no? Eso es lo que yo tengo. Tengo 3 conductores, fíjense, uno fase neutro tierra, tengo 3 conductores de 5,26. ¿Ya? Entonces ocupo el de 3 cuartos. Y obviamente todos los de acá en adelante también me van a servir, pero ya estamos sobredimensionando, estoy gastando más dinero porque pues a mayor sección, más caro, ¿no? Más grande, pues más caro. El de 1, fíjense que ese de ahí soporta hasta 5, ¿no? Entonces ahí podría meterle 2 cables más si quisiera, ¿no? De esa misma sección. Pero no es el caso, pues no, este es mi caso que tengo 3 conductores de esta sección, ¿ya? Entonces ya vieron que va cambiando la cosa, ¿no? Ya no es el de 5 octavos, ahora voy a ocupar el de 3 cuartos. En la protección ya se me va a hacer más fácil, fíjense, porque tengo un rango más grande para escoger. La corriente máxima ya no es 14,2. Ese 14,2 era el 20 que soportaba la intensidad máxima, ¿no? De mi cable. Ahora es 30, ¿no? 30 multiplicado por F1 por F2. ¿Cierto? ¿Cuánto es ahora? Sería 30 por F1 por F2. Eso me da 21,3. Entonces, la corriente máxima es de 21,3. Acá, ¿qué termomagnético o qué térmico pueden seleccionar ustedes? ¿O cuál seleccionarían ustedes? Uno de 15, sí, puede ser. O incluso el de 20, ¿no? El que ustedes quieran. Ya, hagámosle caso a su compañero. Él seleccionaría el de 15. Cualquiera que esté entre estos dos valores nos va a servir. ¿Ya? Bien. Cualquiera de esos dos. Perfecto. Por último, verificar la caída de tensión. Entonces, caída de tensión, la corriente nominal no ha cambiado, sigue siendo 12,62, ¿no? La resistividad del cobre no cambia. La longitud no cambia, no la puedo cambiar de longitud, ¿no? Lo que sí va a cambiar va a ser la sección, que ahora es 5,26. Y con esa nueva sección de mi conductor, ¿cuánto va a ser esa caída de tensión?
Ya 1,94. Bueno, redondeado 1,95%. Y esto ya cumple la norma. ¿Bien? Entonces, así sería este ejercicio. ¿Ok? Tuvimos que redimensionar. ¿Por qué? Porque no cumplía, ¿no? No cumplía con la caída de tensión. ¿Ya? Espero que ya hayan memorizado esos 4 pasos. Si no son complicados, realmente. Y con eso podemos seguir el siguiente paso. Ya que va a ocupar estos 4 pasos. ¿Ya? El siguiente está bien enfocado a lo que es el tablero de una casa, ¿ya? Voy a aprender a dimensionar el tablero de una casa, ¿ok? En estos ejercicios, el ingeniero los llama tablero secundario. ¿Por qué le llama tablero secundario y no tablero principal? Porque el proyecto está enfocado a ¿qué? A un proyecto de un departamento, ¿no? Entonces, los tableros individuales de cada casa no son nada más que tableros secundarios de todo el departamento. Claro, el tablero principal pues, va a ser el tablero que soporte la carga total, ¿no? De todo el edificio. Mientras que los tableros secundarios van a ser los tableros que soporten la carga de solamente una casa, ¿no? Espero que se entienda eso. Acá tengo un dibujito. Esto está igual en los apuntes del dinero. Más o menos sería así. Fíjense. Este esquema de acá. Y vamos a hacer este mismo ejercicio. ¿Ya? La CRE nos va a entregar energía eléctrica, fíjense. Los departamentos al tener una carga demasiado grande, ¿no? O sea, estamos hablando de un departamento de ¿cuánto? De 20 pisos. Nos van a entregar la energía eléctrica en media tensión, ¿no? Que puede ser o bien 10,5 kilovolts o 24,9 kilovolts. ¿Ya? Eso se debe a que la corriente, perdón, la potencia es de mayor o igual a 40.000 kilovolt-ampere, ¿no? Y esto acá es por norma, fíjense. Cuando la potencia instalada es mayor o igual a 40 kilovolt-ampere, son 40.000 kilovolt-ampere, nos van a entregar la energía eléctrica en trifásico media tensión. Lógicamente, eso siempre va a suceder en este tipo de... O sea, en un departamento sí o sí, ¿no? Va a ser trifásico media tensión, ¿no? Así nos entrega la corriente. Entonces, el edificio se va a encargar, pues, ¿no? De conseguir un transformador. Acá está el transformador, que, por ejemplo, puede ser 10,5 o de 24,9 pues al 380, 220, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a ser el edificio que se consigue el transformador. Eso tienen que costearlos ellos, ¿ok? Una vez se transforma, se lo lleva al tablero general. El tablero general es el tablero de todo el edificio. Este es el tablero de todo el edificio. Y a partir del tablero de todo el edificio, se va a repartir o se va a llevar pues, ¿no? la energía a cada casa, ¿no? Entonces, el circuito entre el tablero general al tablero de la casa 1, fíjense, este dice tablero secundario 1, es el tablero secundario de la casa 1, ¿no? Lo que vamos a calcular ahorita es el tablero, perdón, este circuito de acá, ¿ya? Lo que está en amarillo, ¿se entiende? Y luego también habría que calcular, pues no, el tablero, perdón, habría que calcular el circuito para la casa 2, ¿no? Luego el circuito para la casa 3 y así hasta todos hasta la casa 20. Pero como van a diseñarse de forma similar, al diseñar ustedes solamente un circuito de acá, ese circuito va a ser el mismo para todas las 20 casas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Además, también hay que recordar que del tablero general va a haber un circuito, fíjense, para el tablero de los locales. ¿Por qué?
Los departamentos van a tener locales comerciales. Local comercial 1, local comercial 2. Y además también van a haber circuitos trifásicos y circuitos, bueno, trifásicos, acá, bueno, lo llama circuitos para servicios generales trifásicos, así lo llama el ingeniero, ¿no? Ya voy a explicar eso más adelante. Bueno, en realidad mañana, ¿no? Mañana, justamente. Entonces, tablero secundario es de una casa nada más. Y al tablero secundario, ¿de dónde le llega la energía? Le llega desde el tablero general de todo el departamento. ¿Estamos de acuerdo? Le llega la energía desde el tablero general de todo el departamento. ¿Ya? Tengo que determinar lo mismo que antes, los mismos 4 pasos que acabamos de hacer. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a determinar cuánto es la sección de este conductor, el tubo conduit, la caída de tensión y todo lo demás. ¿Se entiende? Son exactamente los mismos pasos. ¿Sí? ¿Y qué consideración se ocupa para dimensionar esto acá? La corriente, ¿no? La corriente nominal del circuito. ¿Y cómo calculo la corriente nominal? Con la potencia, ¿no? ¿Y cómo yo sé cuándo es la potencia de una casa? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la potencia total de una casa? Si, por ejemplo, esta casa tiene su circuito para toma corrientes, digamos, ¿no? Es 2000 vatios. Luego me dice que su circuito para iluminarias es de 1800 vatios. Y por último me dice que su circuito de una ducha es de 4900. Puede tener más o menos cargas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé cuándo es la potencia total de esta casa? ¿Cuánto va a ser? Nadie se da una idea, está sencillo, pues no, ¿cuánto es la potencia total de esta casa? A ver. Vamos a sumar, pues nada más, no tienes que sumar, fíjense, todas las potencias, ¿no? Circuito 1 más el circuito 2 más el circuito 3. ¿Ya? El circuito 1, ¿cuánto es? Es el circuito de los tomacorrientes, que es 2000, ¿no? Más el circuito de las iluminarias, que es 1800, más 4900, es el circuito de, o no, 4500, pongámoslo ya. Más el circuito de la ducha, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? $8300, ¿ya? Entonces, con esa potencia, ya, ¿será que puedo calcular la corriente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sabiendo que corriente es igual a potencia sobre tensión, ¿no? Por coseno de pi. ¿Se hace así o no se hace así?
¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se entiende hasta ahora, no? ¿Lo que se está haciendo, se entiende o no? Solamente sumamos todas las potencias, ¿no? Entonces, ¿qué consideración me significa? A ver, ¿qué consideración me significa que yo dimensione para 8300? ¿Qué es el total? Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que se tenga todas las cargas actuando al mismo tiempo? Este 8300 me significa que van a estar encendidos todos los focos al mismo tiempo, que van a estar ocupándose todos los tomacorrientes al mismo tiempo que se está ocupando la ducha. ¿Sí? ¿Qué tanta posibilidad hay de eso? Ahora, en este caso, tal vez, ¿no? Es posible, ok, que se ocupe un gran porcentaje de la carga, ¿no? Pero a medida que, mientras mayor sea la carga, por ejemplo, una casa tenga 10 pisos, que sea una casa de 5 pisos, ¿no? Una casanga de 5 pisos. Ahí ya la posibilidad de que se esté ocupando todo al mismo tiempo va a ser mucho menor. ¿Se entiende? Entonces, se genera una tabla con los llamados factores de demanda, ¿sí? Que es la siguiente. Con esa tabla ya no vamos a considerar de que todo se ocupa al mismo tiempo, ¿ok? Ya no vamos a considerar que todo se ocupa al mismo tiempo, sino más bien de que eh, solamente cierto porcentaje de la carga se va a ocupar, ¿ya? Simultáneamente. Y bueno, usted podría, si quiere, quizás, ¿no? Dimensionar con los 8300, pero estaría dimensionando con una carga que es prácticamente improbable de que suceda, ¿no? Y todo le saldría más caro, pues, ¿no? Entonces acá vamos a ocupar esta metodología, está aprobada acá en Bolivia, para calcular cuánto es la potencia que se va a ocupar, ¿no? A lo mucho. ¿Bien? 3000 y 8000 es ahí, ¿ok? Por si acaso esta tabla está para volt ampere, ¿ya? Esto acá no quiere decir, ¿ok? No quiere decir que arriba de 8000 solo vamos a considerar el 25%, ¿ya? Ahorita voy a explicar cómo se ocupa esta tabla en serio, ¿ya? Lo primero, saber que la tabla de acá está en volt ampere, ¿ok? Así que mi potencia tengo que llevarla ¿a qué cosa? A volt ampere, ¿no? Sabemos que el coseno de phi es igual a P sobre S y que además esto es igual a 0,9, ¿no? P es 8300, no es la potencia activa, está en vatios, y S es la potencia aparente en volt ampere, ¿no? Yo despejo S, me va a quedar igual a, no, estoy haciendo, me queda igual a P sobre 0,9, ¿estamos de acuerdo? P es igual a 8300 y divido entre 0,9.
¿Cuánto me da esto? Es lo siguiente. 9222. Punto 22 volt ampere. Oh, sí, ahora sí. Ya tengo la potencia total, ¿no? En volt ampere. Ahora estos 9122 volt ampere, ¿cuántos se van a ocupar de forma simultánea en el peor de los casos según esta tabla de acá? Pues lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Los primeros 3000 volt ampere, o sea, si tenemos un consumo de 3000 volt ampere, los primeros 3000 instalados van a estar siendo ocupados siempre, ¿ok? Se van a ocupar siempre, ¿ya? Luego, los siguientes, entre 3000 a 8000, ¿cuánto hay? Entre mi valor de 3000 a mi valor de 8000, ¿cuánto hay? 5000, ¿ya? Sí, fíjense. Si toda esta es mi potencia instalada, y esto es importante que presten atención porque es lo único diferente, ¿ya? Y después son los mismos pasos. Y bueno, yo tengo 9222, ¿no? Entonces, los primeros 3000, ¿por cuánto los voy a multiplicar? Por 100%, ¿ya? Los primeros 3000, esto de acá, se multiplica por mi factor de demanda, que es, esto es F sub D, factor de demanda, que es 100%. Luego, entre 3000 y 8000, ¿cuánto hay? Hay 5000, ¿no? ¿Se entiende? Esos 5000 que hay acá en medio se van a multiplicar por el factor de demanda de 35, ¿ok? Y luego el resto, que va a ser apenas 1222, ¿se dan cuenta? ¿No? Restan 9222 entre 8, menos 8000. Eso es va a ser multiplicado por el 25%, ¿ya? Eso es nada más. Acá es 3000, acá hay 3000. Multiplicado por el factor de demanda de 1. ¿Por qué 1? Porque es 100%, ¿ya? Acá va a ser 1, acá va a ser 0,35, acá va a ser 0,25. Entre 3000 y 8000 hay 5000. Multiplicado por 0,35. Y por último, entre este de acá y esto de acá, y la potencia que tengo, son 1222, ¿no? Multiplicado por 0,25. ¿Cuánto me da eso? Esa es la que vamos a llamar potencia de mi subalimentador, ¿ya? Potencia del subalimentador. ¿Se entendió o no se entendió? Más 5000 por 0,35. Más 1222 por 0,25. ¿Cuánto me da eso?
Entonces la potencia de mi subalimentador va a ser 5055. Coma 55 volt-ampere. Listo. Con esta potencia determinada, gracias a esta tabla, es una tabla que considera la posibilidad de que se use todo al mismo tiempo, calculo todo lo demás, ¿no? La sección del conductor, tubo PVC, todo lo demás, ¿ya? Y de ahí son exactamente los mismos, o sea, son los mismos pasos acá, solo que con este dato, 5000. ¿Cuánto es la corriente nominal? Ahora, fíjense que la potencia del subalimentador es 5055 en volt ampere. O sea, esto es potencia aparente, es potencia S, aparente. Cuando es potencia aparente, dijimos que vamos a ocupar esta fórmula de acá, ¿no? Corriente nominal es igual a S sobre B, ¿no? Directamente. Ya no ocupo coseno de phi ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya es potencia aparente, ¿no? La corriente nominal de mi circuito es igual a S sobre B. S vale todo esto de acá, pues, ¿no? 5055 entre 220. ¿Cuánto me da? Me da 22.98, ¿no? Y listo. Y de ahí siguen todos los mismos pasos, siguen todos los mismos pasos. ¿Tienen una pregunta? Tengo la corriente, tengo que corregir la corriente, ¿no? Lógicamente. Dividiendo. Calculan el conductor, luego el tubo conduit, y así sigue. Entonces, como es una casa, la casa solamente va a tener fase neutro y tierra, ¿no? Ya, nada más. Esos tres conductores. Porque es monofásico, ¿sí? Fase neutro, es monofásico. Y ahí lo mismo pasó. La longitud la tienen que dar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 20 metros. Y en el último paso, a diferencia de antes, la caída de tensión era 3%, ¿no? Ahora la caída que me pide que sea máximo de 2%, ¿no? Para este circuito de la casa, la caída